En el próximo punto nos dice que se dispone en el laboratorio de una sustancia que presenta un punto de fusión de menos 5 grados Celsius y un punto de ebullición de 110 grados Celsius. Indicar en qué estado de agregación se encuentra a las siguientes temperaturas. En el punto A nos dice que está en menos 20 grados Celsius. Como está en una temperatura inferior al punto de fusión, quiere decir que se encuentra en estado sólido. En el punto B nos dice que está a 0 grados Celsius. Como está a una temperatura mayor al punto de fusión, está en estado líquido. En el punto C nos dice que tiene 100 grados Celsius. Como está a una temperatura mayor al punto de fusión, pero menor que el punto de ebullición, quiere decir que está en estado líquido también. Y el punto D nos dice que está en 150 grados Celsius. Como es una temperatura mayor al punto de ebullición, se encuentra en este caso en estado gaseoso. En la actividad número 3 nos dice que el agua puede pasar del estado líquido al gaseoso si entregamos energía al sistema, es decir, si lo calentamos. En cambio, si hacemos pasar corriente eléctrica por una muestra de agua, podemos recoger dos gases diferentes que se producen a medida que el agua se descompone. Punto A. Analizar estos hechos aplicando el modelo atómico molecular, es decir, considerando el nivel submicroscópico. Bueno, en el primer punto nos dice que el agua puede pasar del líquido al gaseoso si calentamos. Es decir, las partículas en estado líquido no están ni tan juntas, pero tampoco separadas del todo, ¿sí? Es decir, que sus fuerzas tanto de atracción como de repulsión son iguales. Si nosotros calentamos a estas partículas, al agua líquida, estas partículas se van a intentar alejar, le van a dar la temperatura, al ser mayor le va a dar más movimiento a las partículas, lo que éstas van a intentar alejarse los más que puedan unas de otras, pasando al estado gaseoso, que sería el vapor de agua, aumentando a su vez las fuerzas de repulsión. En el otro caso ocurre que al pasar corriente eléctrica por el agua, mediante una sustancia que conduce la electricidad, como por ejemplo el grafito, el agua se descompone en hidrógeno y en oxígeno, es decir, en los dos gases o dos elementos que forman la molécula de agua. Por lo tanto, el punto B nos pregunta, ¿en qué caso se produjo un cambio físico y en cuál un cambio químico? Los cambios físicos son todos aquellos cambios que ocurren en la materia sin necesidad de que ocurra una transformación de las propiedades de las sustancias. Básicamente lo que nos dice es que sería cualquier cambio que produzca en cualquier sustancia sin que cambie la sustancia. Por ejemplo, en el primer caso del agua que pasó del estado líquido al gaseoso, el agua sigue siendo agua, nada más que en su forma líquida y en su forma gaseosa, que sería el vapor de agua. Pero sigue siendo agua, no se modificó sus propiedades y no cambió de sustancia, sigue siendo agua. En cambio, en las transformaciones químicas de las materias son todas aquellas en el cual las sustancias van a modificar las propiedades y transformarse en otras sustancias nuevas diferentes a las iniciales. Lo que nos dice es que las sustancias van a dejar de ser ellas porque ocurrió un cambio en ellas que hizo que se transformen en sustancias nuevas. Por ejemplo, en el segundo caso, cuando la corriente eléctrica rompe la molécula de agua y la descompone en hidrógeno gaseoso y en oxígeno gaseoso. En la actividad número 4 nos pide analizar la tabla de métodos de separación y fraccionamiento que se presentan a continuación e indicar en el punto A qué criterio se considera para clasificar los sistemas. Si nosotros miramos la tabla,
para clasificar a estos métodos, primero que los divide en dos. En métodos de separación, que serían aquellos que se utilizan para separar los componentes de mezclas heterogéneas, es decir, las que tienen más de una fase. Y las segundas, que serían los métodos de fraccionamiento, que sería para fraccionar los componentes de una mezcla homogénea, aquella que tiene una sola fase. Además, utilizan las propiedades intensivas de la materia, que son aquellas que son propias de cada sustancia, ¿sí? En el punto B nos dice, las propiedades en que se basa cada uno de los métodos son propiedades generales o específicas. Volviendo al punto anterior, las propiedades que utilizan cada método de separación o de fraccionamiento se lo realiza en base a las propiedades intensivas, que también son llamadas propiedades específicas, que son aquellas propias de cada sustancia. Por ejemplo, cada sustancia va a tener su propia densidad, cada sustancia va a tener propiedad magnética o no, cada sustancia va a ser miscible o inmiscible en otras, entre otros, los puntos de fusión, de ebullición, etc. El punto C nos pide proponer ejemplos de mezclas en los que se podría aplicar cada uno de los métodos de la tabla. Y el primer método nos dice la tamización, en el cual se utiliza un tamiz o criba y se utiliza para separar sólidos de diferentes tamaños. Por ejemplo, podemos mencionar para separar la arena de la piedra. Utilizamos un tamiz, ¿sí? Y separamos. La piedra va a quedar arriba del tamiz y la arena va a atravesar ese tamiz. ¿Por qué? Por la diferencia de tamaño de las partículas. Las piedras son más grandes y la arena mucho más finita. La otra, la filtración, se utiliza para separar líquidos de sólidos utilizando un papel de filtro y embudo y teniendo en cuenta las diferencias de solubilidad. Puede ser para filtrar arena y agua. Si nosotros tenemos un poco de arena en un vaso de agua, la movemos, esa arena se va a encontrar suspendida en el agua. Si nosotros hacemos pasar esa mezcla mediante un papel de filtro a otro vaso que está vacío, el agua va a atravesar ese filtro y la arena va a quedar en ese filtro. ¿Por qué no utilizamos el tamiz? Porque tanto el agua como la arena van a atravesar el tamiz. Por lo tanto, necesitamos algo mucho más chiquito como un filtro para poder separar, teniendo en cuenta que la arena no se disuelve en el agua, ¿sí? Se encuentra suspendida en ella. La decantación se utiliza para separar líquidos de líquidos utilizando embudos o ampollas de decantación mediante la diferencia de densidades. Por ejemplo, el aceite y el agua son dos líquidos inmiscibles, es decir, que no se mezclan entre sí. Nos queda debajo el agua y arriba el aceite. Utilizando una ampolla de decantación, al abrir la ampolla va a pasar primero el líquido más denso, que sería el agua. Una vez que llegamos al segundo líquido, cerramos esa llavecita de la ampolla y nos queda el agua en un recipiente abajo que sacamos y el aceite en la ampolla, separando así los dos líquidos. Luego tenemos la centrifugación, que se utiliza una centrífuga para separar sólidos de líquidos, que no se mezclan del todo, por ejemplo la sangre. Luego tenemos la disolución selectiva para separar sólidos de sólidos con un vaso de precipitado, un papel de filtro y un embudo por las diferencias de solubilidad con respecto a un solvente. Por ejemplo, yo quiero separar una mezcla de sal y arena, como son los dos muy finitos, ¿sí? No los puedo sacar a cada uno mediante un tamiz, mediante un papel de filtro, no se puede. Pero lo puedo hacer disolviendo una de estas dos sustancias en agua. Si nosotros ponemos agua en esa mezcla, la arena ya sabemos que no se va a disolver en agua, pero la sal sí.
Entonces lo que hacemos es disolver el agua mediante un papel de filtro y un embudo, separamos la mezcla de agua con sal y en el papel de filtro nos quedará la arena y luego podemos evaporar el agua del vaso de precipitado y nos quedaría la sal. De esta manera separamos la arena y la sal. Por último, de las mezclas heterogéneas tenemos la separación magnética para separar sólidos de otros sólidos con un imán, para separar aquellas sustancias que tengan propiedades magnéticas. Por ejemplo, un imán de una mezcla de arenas con limadura de hierro. Al acercar el imán, se separaría la limadura de hierro de la arena. Luego tenemos los métodos de fraccionamiento de mezclas homogéneas, en el cual tenemos dos. El de cristalización, para separar un sólido de un líquido mediante un cristalizador y teniendo en cuenta las diferencias de temperatura de evaporación. Como por ejemplo dijimos el agua y la sal. Al evaporar el agua se cristalizaría la sal, o también agua y azúcar. Al evaporar el agua se cristalizaría el azúcar, y si queremos volver a obtener el agua la condensamos, ¿sí? Le bajamos la temperatura y el vapor de agua condensaría a agua líquida. Por último tenemos la destilación, que se utiliza para separar dos líquidos mediante un instrumento de laboratorio llamado destilador, por la diferencia que tienen estos dos líquidos en el punto de ebullición de cada uno. Por ejemplo, tenemos, como dijimos, una mezcla homogénea, ¿sí? Que tiene que tener una fase y dos o más componentes, como por ejemplo agua y alcohol. En el agua y el alcohol, nosotros sabemos que el alcohol es más volátil que el agua, es decir, que su punto de ebullición es menor que el del agua. Entonces, si nosotros calentamos esta muestra, se evaporaría primero el alcohol y pasaría por un tubo refrigerante en el cual se enfriaría ese vapor de alcohol y caería o se condensaría en forma de alcohol nuevamente en otro recipiente, separando así el alcohol del agua. El punto 4, que es sobre estructura atómica y tabla periódica, nos pide que completemos el siguiente cuadro, teniendo en cuenta la tabla periódica. En el cuadro tenemos el nombre, el símbolo, el Z, que sería el número atómico, el número másico, que sería la A, número de protones, número de neutrones, número de electrones, la carga, que puede ser un catión, un anión o un átomo neutro, el grupo y el periodo de cada uno de esos elementos. En el punto número A tenemos como dato que el número másico, es decir, la A, es de 40 y que la carga es 2 positivo, es decir, que es un catión. Por lo tanto, vamos a buscar en la tabla periódica el número másico 40 y encontramos que el número másico se trata del elemento químico calcio, cuyo símbolo es Ca. Como la carga es 2 positivo, nosotros en la parte de arriba, como exponente, ¿sí? Le vamos a poner 2 más. En la otra parte, en la parte de arriba, pero a la izquierda, vamos a poner su número másico, y en la parte inferior izquierda vamos a ponerle su número atómico. El número másico siempre lo vamos a redondear. Entonces, su número Z, su número atómico es 20, su A, su número másico es 40, porque redondeamos el 40, después de la coma tiene un 0, entonces quedan 40. El número de protones va a ser igual al número atómico. Si es 20 el número atómico, 20 van a ser los protones. El número de neutrones lo vamos a calcular restando el A menos el Z. Entonces 40 menos 20 nos da igual a 20. El número de electrones en un átomo neutro va a ser igual a la cantidad de protones
pero como en este caso es un catión 2 positivo, quiere decir que ese átomo perdió 2 electrones. Entonces, si el número atómico nos dice que es 20, yo a ese número le voy a restar la carga del catión. 20 menos 2 nos da 18. Entonces, el número de electrones ponemos 18. La carga es 2 positiva. El grupo del calcio sería el 2 y el periodo del calcio sería el 4. En el punto número B tenemos nuevamente el calcio, el símbolo lo copiamos tal cual está arriba, el número atómico nos da el cuadrito, el número másico sabemos que es 40, el número de protones va a ser igual al Z, 20, el número de neutrones nos da el cuadrito, es 20, el número de electrones en este caso nos da el cuadro y nos dice que es 20. Como el número de protones y de electrones coinciden, son iguales, quiere decir que se trata de un átomo de calcio neutro. Por lo tanto, no va a tener carga, es 0. Vemos que está en el grupo 2 y en el periodo 4. En el punto C tenemos como símbolo Al, que corresponde al átomo de aluminio. Entonces en el nombre ponemos aluminio. En el símbolo ya nos da información del elemento. Nos dice que tiene 27 de número másico, entonces en la A ponemos 27 y nos dice que tenemos un Z de 13. Entonces ponemos que en el número atómico tiene 13, un número 13, el número de protones tiene 13, el número de neutrones 27 menos 13 nos da 14. El número de electrones, como tenemos un catión de carga 3 positiva, quiere decir que perdió 3 electrones. Entonces al Z le tenemos que quitar 3 electrones. Entonces 13 menos 3 nos da igual a 10 electrones. El grupo es el 13 y el periodo 3. El punto D nos dice que tenemos Cu, que corresponde al elemento cobre, así que completamos el nombre. Nos dice que el número másico, que es el de arriba, de la parte izquierda, es 64, que el número atómico, que sería la parte inferior izquierda, sería 29, que corresponde también al número de protones 29. El número de neutrones ya nos da el cuadrito. El número de electrones va a ser, como en este caso también es un catión, es decir, que perdió 2 electrones, al número atómico 29 le quitamos 2 electrones y nos da igual a 27 electrones. La carga va a ser 2 positivo, el grupo va a ser 11 y el periodo 4. Bueno, el próximo tenemos como dato el número de neutrones 16, el número de electrones 18 y la carga 2 negativo. Para averiguar de qué átomo se trata teniendo esta información, nosotros sabemos que los cationes eran los que perdían electrones y los aniones, que van a ser los de carga negativa, son los que ganan electrones. Por lo tanto, para poder averiguar de qué átomo se trata, nosotros a esa cantidad de electrones que tenemos, le tenemos que restar esa carga, esos electrones que ganaron, que tienen de más. Entonces, al hacer esta resta, vamos a calcular el número de protones y el número atómico a su vez, y así averiguar de qué átomo se trata. Entonces, tenemos 18 electrones, pero con una carga 2 negativa, quiere decir que ganó ese átomo 2 electrones de más. Tiene 2 electrones de más. Entonces, 18 menos 2 nos da igual a 16. Este 16 corresponde a la cantidad de protones y por lo tanto al número atómico del átomo. Si buscamos el elemento químico con número atómico 16, corresponde al elemento llamado azufre, cuyo símbolo es la S. Buscamos en la tabla periódica el número másico del azufre, que es igual a 32, y completamos el símbolo. En la parte inferior izquierda ponemos 16, en la parte superior izquierda ponemos 32 y en la parte superior derecha ponemos la carga del anión, que es 2 negativo. Completamos el grupo,
el azufre se encuentra en el grupo 16 y completamos el periodo, que es el número 3. Y así completamos los demás elementos.